1628ko uztailaren batean Frantzeko Luis Amairu erregeak Hondarribia esitu zuen. 69 egunez frantsesek inguratuta eduki zuten hiria. Horregatik Hondarribiko herritarrak Guadalupeko Ama Birjinari babesa eskatu zioten. 1628ko irailaren 8an hondarribitarrak guda garaitu zuten. Ondorioz, 1629 urteaz geroztik irailaren 8an ospaitzen dena Guadalupeko Ama Birjinari eskerrak emateko botoaren urteroko berriztapena da. Eta setioan hildako guztien oroitzapenezko elizkizunarekin amaitzen da, irailaren 10ean. Duela urte batzuk, emakumeak alardean sartu ziren, geroztik eztabaida ugari sortu dira. Alardea da Hondarribiko jaietako egun handiena, egun bereziena, egun nagusia da, irailak 8an, eta bueno, niretzat nik ezagutu dudana nire urte hauetan izan du da, kuadrillakin ondo pasatzeko egun bat, jaigiruan, eta egia esan, ospakizun handi bat, zena ez esatea, nik sentitu dut, bizitu dut jaia alardea bere osotasunean, modu batean bestean, eta egia esan, ez dakit nola esan, naturaltasun osoz, ondo, ez dakit nola esan. Nik nire kasu personalean ez daukat inongo reitxazorik alardeari. Eta nik gaur egun desfilatzen dut guainez, sinagotzen naizelako eta neko banu desfilatuko nuke, baina azkeneko 4 urtetan Jaizkibel konpainian desfilatu dut, eta pentsatzen dut etorkizunean ere hor desfilatuko dudala, Baina nik alardea, ez dakit, ez daukat ez gorrotorik, nik ezagutu dut hori, gustatzen zait. Nik entzuten dudanean banda atxeroak dauzkat gustatzen zait, dauzkat lagun piloak eta kuadrillakoak alardean desfilatzen dutenak, beste batzu Jaizkibel konpainian, eta egia esaten badizu, harrera ingunean alardeari eta Jaizkibel konpainiari eta dena, poxa, zerbait berezia bezala, eta gaina hori da uste bilatu behar duguna, ez? Ez dakit nola esan. Herriko bi errealidade, eta saiatu behar gera, kasu honetan baldin bada zinegotzi edo politikoki ere, saiatu behar dena da giroa baretzen, bestia jendea errespetatzen, eta ez dakit aukera ematen, jendeari eta ez dakit. En el alarde. Pues en el alarde empecé allá por 1976, entonces tenía 11 años y pues fue mi primer alarde y lo recuerdo con mucha ilusión además, porque llevas toda la vida así desde pequeño, que vas viendo el alarde, que vas viendo a todas las personas conocidas, familia, y luego vas viendo también a tus amigos que van creciendo y van incorporándose al alarde, entonces era como el siguiente paso, ¿no? El incorporarte al alarde. Lo viví con mucha ilusión. ¿Y desde siempre has visto el alarde, desde pequeño? Prácticamente he visto todos los años, lo vi y luego participé ya dentro del alarde, eso sí. Y antes de ser burgomaestre, ¿pensabas que era tan difícil el cargo? Todos nos imaginábamos que tenía mucho trabajo, ¿no? Y lo cierto es que cuando hemos entrado aquí, yo mis ayudantes, pues lo hemos observado, porque siempre, cuando no tienes una cosa, tienes otra, o sea, siempre surgen trabas, y cuando no es con una cuestión, es con otra cuestión, y siempre intentas mejorar, se intenta mejorar, entonces siempre hay motivo para reunirse, siempre hay motivo para avanzar, y trabajo todo el que se quiera asumir. ¿Y qué piensas sobre la compañía mixta Jaizkibel? La compañía mixta Jaizkibel, pues un respeto absoluto a su manera de entenderlo. Lo mismo que nosotros pedimos, un respeto, pues nosotros también pedimos hacia nosotros respeto. Hay una sentencia del Tribunal Supremo en el que se indica que el alarde tradicional, el alarde nuestro, el alarde del pueblo de Hondarribia no es discriminatorio, ni por razón de sexo ni por razón de género. No es que lo digamos nosotros, lo dijo el Tribunal Supremo. O sea que... Y luego hay otra cuestión principal, ¿no? Que nadie puede subrogarse el hablar en nombre de. Nosotros hablamos y nos representamos a nosotros mismos. Yo entiendo Jaizkibel, pues se representan a ellas y a ellos, porque es mixto. Pero el resto de las mujeres de Hondarribia, ¿quién habla por ellas? Hay colectivos como Hondarribia y como Emakumea que hablan y que muestran
lo que piensan y cómo y su manera de entender el alarde, que lo que quieren ellas además es que se mantenga, mayoritariamente quieren que se mantenga el alarde como lo hemos recibido nosotros y nuestros antepasados. Y para terminar, ¿por qué es tan importante el alarde para ti? El alarde para mí es tan importante, para mí y para todo el pueblo, porque se viene desarrollando ya desde 1638. Bueno, los hechos ocurrieron en 1638 y el primer alarde es de 1639. Entonces hay que recordar cómo funcionaban las milicias. Las milicias eran una fórmula de autodefensa, que eran los paisanos armados del pueblo, y se reunían anualmente, eso ya antes de 1638. Cuando el sitio que sufrió la ciudad de 1638, bueno, fue el motivo, la importancia de, vamos a decir, de aguantar los 69 días de asedio, pues lo que hizo que después comenzáramos con el alarde del año siguiente, ¿no? Desde 1639. Es tan importante también, pues porque todos lo hemos recibido de nuestros antepasados. Todos hemos tenido la chona, la iseba, la moña que salió cantinera y antiguamente, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que lo llevamos todos en la sangre, ¿no? Ese cariño por el alarde.